Excelente. Estamos ya grabando. Yo voy a compartir pantalla. Ay, no, esto no. Disculpen. Em, ya. Entonces ahí estamos. Ahí sí ven el PowerPoint. Disculpen que ando. Todavía no, ¿verdad? Aún no se está cargando la pantalla. Ok, denme un segundo. Disculpen los problemas técnicos. No me está conectando el PowerPoint. Ya. Entonces, screen. Ok, me imagino que ahí sí, ¿verdad? ¿O todavía no? Ahí sí. Bueno, excelente. Bueno, ahora sí, damos comienzo formal a la sesión de hoy, el segundo de nuestros encuentros y también el último antes de que ustedes empiecen a darle forma a los planes de acción que van a estar definiendo a partir de hoy. Em, Como siempre, los aspectos prácticos ya a esta altura los conocen, no me quiero detener mucho, pero sí nombre de organización en su perfil de Zoom nos ayuda mucho. Y siempre, si quieren en algún momento conectar su cámara, hace que la conversación sea un poco más cálida. Bien, la agenda para hoy brevemente. La idea es recapitular un poco lo que conversamos en la semana junto a los oradores. Después trabajar en tener una pequeña conversación alrededor de los mensajes clave que se llevan de las lecturas y los videos de los módulos 3 y 4 sobre todo, pero también pueden ser de los módulos anteriores si es que se están poniendo al día. Y después vamos a tener dos rondas de trabajos grupales en el plan de acción, y ahora les vamos a contar un poco más qué entendemos por eso, em, que les va a ayudar a pensar en lo que es posible hacer para fortalecer el uso de evidencia en sus organizaciones. Y luego sí cerrar con los próximos pasos, que esta vez es importante tener claridad porque en las próximas semanas van a tener que trabajar bastante por su cuenta, con un espacio o unos espacios de apoyo de nuestra parte, pero sí mucho va a quedar en sus manos. Bueno, eh, para recapitular un poco, más que recapitulación, lo que les queríamos pedir o invitar es a compartir una idea, algo que haya resonado de lo que conversamos en la semana con los oradores, por ejemplo. Lo que se suele llamar un aha moment, ese momento de donde uno se ve iluminado con alguna idea, donde hace un clic y dice, ay, mira, esto no lo había pensado, o nunca lo había pensado de este lugar, o esto no lo sabía y es bien útil. ¿Alguien se anima a compartir una idea concreta, un elemento un momento ajá de la semana, tal vez de las conversaciones con los oradores o de alguna lectura? Bien cortito y al pie. ¿Algún voluntario, voluntaria? Estamos silenciosos el día de hoy. No sé si alguien se anima. Víctor creo que se está animando, pero veo que prendes el... No sé, pasa que llegaba tarde, solo quería saludar y pedir disculpas. Bueno, bienvenido. A propósito, ese micrófono es de, de lujo, bien sofisticado. ¿Sí? Profesional. Este, bueno, no sé si alguien se quiere animar y si no es en esta instancia, los vamos a empujar un poquito para que sí se animen ahora con el correr de los minutos. O lo Entonces, ponemos a Juan en el banquillo, a ver a ver, qué Juan. nos dice Juan y así
nos vamos animando a ver si el resto, porque sí creo que es importante que tengamos una reflexión sobre lo que escuchamos, sobre todo de las Ujú. dos presentaciones, ¿no? Um, Dale, a ver, tomo la posta. Las dos presentaciones me gustaron muchísimo, plantearon una diversidad de perspectivas. Horacio nos expuso como toda una motivación súper fuerte de todo lo que implica construir un think tank. Y de Sebastián creo que es súper interesante, además de que es una experiencia exitosa, pero es una experiencia muy particular que no necesariamente se repite en todos los casos o con todas las circunstancias, pero me agradó mucho esto de la pluralidad de voces que él planteaba. No, él se autodefinía como un think tank de derecha, muy liberal, pero decía que mientras la discusión de una política pública o la posición de un tema en la agenda es relevante digamos, para el norte o para el sur, usando su misma imagen, él tenía que ir para donde habían considerado que esa era la mirada del think tank. Entonces, si creían que reducir un impuesto podía o generar una carga hacia un impuesto para poder alivianar el tema de las pensiones, creían que eso era lo que debían plantear coherente a su ideología, pues podían generar este debate, este diálogo con una diversidad de ideologías, con una diversidad de partidos, pero eso no afectaba a su creencia como think tank, eso no afectaba a su mirada como partido y su diálogo también con el partido que tenían afín. Entonces, creo que eso me llamó mucho la atención, como recogiendo un poco de estas dos ponencias entre semana. Que es un poco similar a lo que creo que hablamos digamos, al comienzo, ¿no? Una de las funciones de los think tanks tiende a ser esta, ¿no? De crear espacios de diálogo más fluidos, más dinámicos. Por ejemplo, hay think tanks estatales también, así como estamos hablando de think tanks partidarios. Hay think tanks que son parte de los gobiernos, o sea, son instituciones de investigación enfocadas en políticas públicas o en decisiones públicas. Y estos espacios también uno nota que tienen mayor flexibilidad, ¿no? Mayor posibilidad de tener debates y discusiones con investigadores de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, etcétera, sin que esto ponga en compromiso o complique la posición oficial del gobierno, ¿no? Entonces, en la misma manera que un partido político, ¿no? A veces un partido político podría encontrar difícil ponerse a discutir, dialogar con otros actores del espacio, digamos, intelectual. Muy en la oposición, por ejemplo, ¿no? de sus programas y sus posiciones. Pero el think tank lo puede hacer. El think tank puede jugar ese rol de intermediario, porque las reglas de la política no aplican de la misma manera que aplicarían para un partido político, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una cosa importante de notar, ¿no? Creo que no dejas de ser un think tank de un partido, ¿no? O enfocado en la ideología en la que coincide con tu partido, pero al mismo tiempo pues, puedes interactuar, trabajar, discutir, colaborar inclusive con think tanks y otras organizaciones de otros campos ideológicos o sectoriales o intereses, ¿no? Súper interesante, sí. Bien, A mí me pareció un reto bastante grande el poder entregarle credibilidad a la opinión que salga del think tank, precisamente por esta vinculación ideológica. O sea, creo que ese es un reto bien fuerte y que difícil conseguirlo a corto plazo. O sea, que tiene que pasar bastante tiempo como para poder obtener esa credibilidad de que cualquier opinión vertida desde el think tank, por más que sea partidista o vinculado ideológicamente a un partido político, no tenga ese sesgo. ¿Y cómo crees que se puede construir esta credibilidad? ¿Qué cuestiones Precisamente yo le prácticas? pregunté esto en la última ponencia
Y precisamente es eso, ¿no? Estableciendo vínculos con espacios que no estén directamente relacionados al partido, presentándole oposición en ciertos aspectos que estén en desacuerdo a lo que dictan las evidencias y cosas por el estilo. Con eso se va generando esa credibilidad, pero por eso creo que no se podría lograr en un periodo corto, sino más bien un periodo largo. Claro, muchas organizaciones se quieren saltar esos pasos, por ejemplo, atrayendo o conformando un directorio, ¿no? un consejo asesor o un directorio del think tank que le confiera esa independencia, pluralidad, ¿no? Entonces, podrías pues, tener a personas en el directorio que tienen un perfil académico sólido, que tienen una trayectoria pública reconocida, y que entonces el think tank como que se agarra de esa credibilidad que tienen esas personas, ¿no? Otros lo que hacen es, bueno, intentan conseguir a líderes del think tank o investigadores también con cierta trayectoria, con ciertas credenciales académicas o técnicas, ¿no? Que personas que uno podría decir ¿no? por sus diplomas pueden argumentar que ellos están guiados por la evidencia, ¿no? No sé si, ya no recuerdo si Horacio habló, ¿no? Pero la importancia de la transparencia, ¿no? Ser muy transparentes en el funcionamiento de la organización, como para que no haya muchas dudas, ¿no? Bueno, sí, efectivamente hay una coincidencia ideológica, pero eso no significa que no tenga esa autonomía intelectual, ¿no? Para tomar decisiones de manera independiente. O sea, Pero también, perdón, creo que es como un reto de doble vía, porque es primero poder tener esa credibilidad respecto a los otros y tener la libertad respecto a la organización. O sea, porque a la final a un think tank partidista, quien lo va a financiar y lo va a sostener es la organización política. Y entonces el miedo a rebelarse ante esa autoridad que implica el partido y la posibilidad de quedar desfinanciado, sin fondos y fuera de la organización. Pero ese es el caso. Yo iba a decir que tienes razón. Además, yo diría que hay otra tensión, que tienes que ser creíble ante la organización política, ¿no es cierto? O sea, los políticos tienen que ver valor en tener esta organización, pero no sé si vamos a hablarlo en un rato, Leandro, pero bueno, lo hemos visto, pero creo que el financiamiento a los partidos políticos y el financiamiento de los think tanks, o sea, el financiamiento de los think tanks partidarios no tiene que venir de la organización política. O sea, ¿qué tiende a pasar en muchas partes? Tienes personas que financian, o sea, individuos ¿no? Que financian partidos políticos, por un lado, porque esa es la organización que va a ir a gobierno, pero al mismo tiempo, como por del otro bolsillo, financian a centros de investigación. O hay algunos que solo financian centros de investigación que tienen una coincidencia o que ¿no? son vistos como think tanks partidarios. O sea, no necesariamente el dinero, los recursos salen de la organización política, sino que pueden salir de personas que tienen una afinidad con lo que propone esa organización política, ¿no? O personas que prefieren no financiar organizaciones políticas, pero buscan una forma de apoyarlas, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo apoyo a este partido político, ¿no? En el Perú, para el Perú, financiar un partido político en el Perú hoy en día implica que tu nombre va a ser revisado, va a ser discutido, porque hay mucha corrupción en el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, yo sé de personas que ahora han empezado a decir, bueno, me han contactado para decir, bueno, ¿y si financiamos un think tank en vez del partido? Entonces, ese think tank ayuda al partido que ellos quieren apoyar, con ideas, con propuestas, no sé, con abogacía, ¿no? O sea, no es la misma, no es el partido o la organización política la que va a financiar necesariamente, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Eso te puede dar algo de independencia también. Sí, a respecto del tema de la autonomía, que es algo que vos planteabas, Víctor, recuerdo la vez pasada y nosotros nos quedamos pensando, creo que no hay que quedarse con la idea de que la única manera de lograr reputación, credibilidad, es tener un distanciamiento. O
no estar bien cercano al partido, como era el caso, por ejemplo, de Horizontal. Horizontal es una experiencia muy particular, por lo que vimos que es que por su origen, que primero nace el think tank y después un partido se desprende o se forma a partir de que se ve una oportunidad, una necesidad, según ellos, de conformar un espacio más político. Eso determina un poco esa relación. Pero hay otros tipos de formatos o de modelos donde la relación es mucho más cercana, pero no implica que eso le quite a autonomía. Las experiencias indican que la reputación, la credibilidad, el think tank se la va a ganar en tanto sea útil para el partido. Y útil la utilidad puede adquirir distintos matices, y no significa necesariamente subordinación. La crítica constructiva, el apuntar nuevos temas para discutir, el señalar déficits o desafíos en la comunicación del partido, en cómo se están abordando ciertos temas, todo eso hacen a la reputación y a la credibilidad hacia el partido también. ¿Qué más? ¿Qué otros, ya pensando un poco en los mensajes clave que se llevan de la semana, de la discusión con los oradores, pero también de la lectura de los materiales? ¿Hay alguien que quiera compartir alguna cuestión? Una cosa que a mí sí me gustaría compartir, y mientras los invito a seguir pensando lo que ustedes se llevaron de la semana, es, creo que, por ejemplo, el jueves nos contaron una experiencia, tuvimos después una experiencia de un think tank que, si pensamos en un espectro ideológico de izquierda a derecha, se inclina explícitamente más hacia la derecha, ¿no? Sebastián era muy explícito en desde qué lugar él estaba hablando, más allá de que hacía un hincapié fuerte en que de que su trabajo estaba guiado por una mirada técnica y una mirada basada en evidencia. Pero es un think tank ligado a un partido de derecha o con una ideología de derecha. Sin embargo, y pensando en que el martes también vamos a conversar con un think tank, un miembro de un think tank de centro derecha, no quisiéramos que lleven la impresión, porque aparte ustedes lo deben saber, de que estos espacios solo existen en espacios políticos de derecha, más liberales, más conservadores. Por supuesto que existen también en otro tipo de espacios políticos. Y hoy vamos a ver más adelante algunos ejemplos, algunos que ustedes también compartieron en la evaluación diagnóstica. Incluso las mismas organizaciones que hoy están presentes tienen think tanks o espacios de formación. Por ejemplo, la Izquierda Democrática ha mencionado el Instituto Manuel Córdoba Galarza, si estoy mencionándolo bien el nombre. Entonces, no son espacios privativos de la derecha, si quieren, en el continente o en el mundo. También existen espacios en espacios de producción de conocimiento, de síntesis de evidencia, de elaboración de planes de gobierno, de formación política, en fuerzas políticas más de centro izquierda o de izquierda. Eso es importante resaltarlo. De hecho, si alguno quiere contar un poco, si tiene algún ejemplo, o quieren contar un poco de sus propias think tanks y espacios de formación política, no sé si la Izquierda Democrática quiere compartir un poco, también lo puede hacer, y va a ser bien valioso, ¿no? Para conocer la diversidad de modelos. Entonces, otros mensajes claves que se lleven de la semana, otras lecciones, otras cuestiones que le hayan quedado resonando de lo que conversamos en la semana, de lo que leyeron en los materiales. Alguien más que se anime, tal vez de otras organizaciones, PSC, creo, Pachacutic, otros colegas de la Izquierda Democrática. Junior, adelante. ¿Qué
tal con todos? Muy buenos días. Yo creo que una de las lecciones o una de las características más importantes de los think tanks es que realmente lo propuesto en el think tank tiene que ser cumplible, o sea, tiene que ser realizable, que realmente sean propuestas o que sean el levantamiento de información y la tabulación de esta sea o proporcione una herramienta básica o fundamental para cumplirla. O sea, realmente no nos sirve de nada tener un think tank o formular ideas si estas ideas son descabelladas o tal vez son irrealizables. El think tank tiene que estar basado para poder realizar el think tank. Entonces, yo creo que es muy importante tener claro de que todas las ideas o todos el tanque de ideas que se formulen deben estar basadas a un cumplimiento, o sea, deben estar con miras a cumplirlas, no a hacerlas realizar. Bien, Junior, sí, eso era un poco lo que destacaba Sebastián cuando hablaba de esta idea del think and do tank, ¿no? Enfatizando no solo el pensar, el investigar, el dialogar, pero también, bueno, cómo llevamos eso a la práctica, qué correlato tiene en las políticas públicas efectivamente, ¿no? Cómo lo transformamos en propuestas e idealmente incidimos para su implementación. Creo que eso sí es una característica distintiva de los think tanks, no es el investigar, el pensar en sí mismo, como por ahí es más, con matices más una característica de la academia, de contribuir a la producción de conocimiento, al corpus de conocimiento en ciertas áreas, sino generar conocimiento, pero también direccionarlo a la arena pública para que tenga un impacto, sea informando el debate, sea siendo aplicado, integrado al diseño e implementación de acciones de política pública. Entonces eso es bien importante destacarlo. Jorge, también tenías tu mano levantada. Hola, Leandro, buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, yo creo que algo que me gusta bastante y me ha llamado la atención y creo importante recalcar es el generar grupos o unidades de investigación como alternativa al think tank, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, nuestro movimiento no tiene un think tank como tal, pero nosotros tenemos una estructura organizativa a nivel nacional impresionante al ser el brazo político de la CONAIE a nivel provincial y comunitario más que todo. Podemos ver que los compañeros y compañeras en territorio realizan asambleas constantes donde son espacios de discusión y de análisis para generar la respuesta a los diferentes problemas del territorio y nacionales también. Entonces, yo creo que sería importante generar estos grupos, ¿no? de investigación para darle este toque de academia, de investigación, de respaldar esta información, en este caso sería cualitativa, que se está generando desde el territorio, desde el área rural, porque acá en el Ecuador tenemos, yo creo que es uno de los problemas más grandes, ¿no? Que no se genera investigación real en el área rural, no hay una incidencia nacional donde nosotros podamos recabar esa información. Nosotros como experiencia tenemos que en la primera fase fuimos acreedores al premio para hacer una investigación con Grupo Faro en el área rural y pudimos evidenciar, ¿no? Que realmente la información que tenemos a la mano de parte del Estado o de parte de diferentes organizaciones no contrasta en realidad lo que está sintiendo la gente. Nosotros tenemos un montón de nuevos requerimientos de estadísticas en el área rural donde se evidencia realmente el problema. Entonces yo creo muy importante el generar estos grupos de unidades de investigación para darle un plus a esta información que tenemos en territorio. Sí, me permito destacar, Jorge, bueno, primero agradecer porque es un comentario muy importante, por supuesto, y hoy vamos a ver un poco eso, vamos a presentar otros modelos o conversar sobre otros modelos que permiten o que posibilitan la generación y síntesis de evidencia, que no es solo el think tank, el think tank es un modelo que tiene ciertas características, ciertas ventajas, ciertas desventajas, y leyeron la nota
número 4, que la recomiendo porque es bien central para pensar en los planes de acción, pero también pueden ser grupos de investigación, escuelas de formación política, también aprovechar espacios existentes en el movimiento o en el partido, como las asambleas, y trabajar también con otros tipos de conocimiento que no son los que vienen solo del el campo académico, técnico de la investigación. También, bueno, qué está pasando en el territorio, cuál es la experiencia, el conocimiento que albergan las personas, los grupos, y cómo lo integramos a las propuestas también del partido. Teníamos 2 manos levantadas. Creo que estaba Kevin, pero creo que antes había alguien previamente. No sé si era, de repente me equivoco, pero alguien que... Isaac, creo que tenías también la mano levantada. Isaac. Y si no, bueno, Kevin, adelante y vemos quién más quiere intervenir luego. Hola Leandro, ¿qué tal? Hola chicos. Yo creo que es importante recalcar de estas dos ponencias es el nivel de pragmatismo que deben de tener estos tanques de pensamiento respecto a lo hastiado o a lo molesto que suele ser la política para los jóvenes. En mi caso, yo tengo 22 años y la diversidad de pensamientos en los jóvenes es muy amplia. Poder llegar de un partido político al joven es muy complicado porque hoy los jóvenes se encausan por distintas luchas o cosas que ellos creen que los representan. Entonces, este nivel de pragmatismo que deben de tener estos tanques de pensamiento respecto a los partidos, con los partidos políticos, es demasiado interesante y es lo que más recalco, que es el nivel de pragmatismo que debe tener un tanque de pensamiento. Muchas gracias. Gracias, Kevin. De repente yo no termino de entender a qué te referís con pragmatismo y cómo lo vinculás con el hecho de incorporar o sumar más jóvenes o atraer más jóvenes a la política. Si podés me refiero ampliar esta mirada el nivel de pragmatismo a adquirir más ideas, quizás a las que no vayan acorde a la línea del partido, sino a avanzar más allá, adquirir nuevas cosas, nuevos pensamientos, pero que vayan con la línea del partido, pero a la vez que poder tener un amplio horizonte acerca de diversas ideas y de lo que quieren los jóvenes, porque, vuelvo y lo repito, los jóvenes hoy en día no se identifican con la política, sino más bien con causa. Excelente, ahora quedó mucho más claro. Gracias, Kevin. ¿Puedo responder algo? Sí, dale. Eso es interesante porque uno de los temas que hoy en día está muy en boga en la discusión sobre think tanks a nivel mundial tiene que ver con la diversidad y la inclusión de estas organizaciones, ¿no? Porque tradicionalmente son vistas como organizaciones muy de la élite, donde el tipo de habilidades que se tiende a buscar o premiar son habilidades que vienen de una educación formal, de una educación superior formal. Entonces tienes muchos economistas con maestrías, con PhDs, tienden a ser organizaciones que le hablan, supuestamente, ¿no? Le hablan a los altos funcionarios, buscan codearse, digamos, con cierto espacio del espacio político, el espacio público, ¿no? Pero llegan a ser poco representativas de las poblaciones, de las personas que supuestamente en sus propuestas de política pública buscan beneficiar. Llegan a ser poco representativas de la población en general, ¿no? O sea, hay muy poco espacio para los jóvenes, como tú has dicho, hay muy poco espacio para grupos minoritarios, hay muy poco espacio para personas que no viven en las principales ciudades. Entonces, hay una reflexión importante que hacer, ¿no? Y yo pensaría que un centro de pensamiento, un think tank partidario, o ya sea un programa de investigación dentro del partido, o una organización con la que el partido, el movimiento político se asocie, ¿no? O colabore, debería ser más diversa, ¿no? Debería ser más inclusiva, debería tener un staff
que sea un poquito más representativo, por lo menos ¿no? de los votantes o los seguidores del partido, ¿no? Entonces creo que eso es una buena reflexión y que hace pensar en cómo lograr eso, ¿no? Cómo se puede atraer a estos nuevos actores a los centros de investigación, ¿no? A los investigadores, comunicadores, gestores, etc. Gracias, Quique. Teníamos otra mano levantada, no sé si era Douglas. Yo también. Ay, sí, por favor, sí, perdón. ¿Quién? Adelante. ¿Quién es? Norma, adelante. María. No, María, perdón, María. Buenos, no, me cuesta ver el chat. Adelante, María. Primeramente, buenos días, compañeros y compañeras. Yo también quería aportar un poco de mi perspectiva en cuanto a la juventud, partiéndome de la vida organizativa y comunitaria, de donde una proviene, ¿no? De donde yo vengo. La política en la juventud, en especial en la juventud de los sectores rurales, es un poco diferente. El panorama, un poquito, yo diría, ¿no? Ahí más es a través de acciones o a través de actividades deportivas, culturales, a través de grupos de gestores culturales. Cuando hablamos a un joven, el tema político, empezando por mí, hablo de la experiencia, no tenía ni idea, o sea, ni me importaba, decía eso para mí no es, pero en realidad ya con el pasar del tiempo damos cuenta de que los jóvenes somos el futuro, la esperanza del cambio también. En cuanto a eso, yo también soy del grupo de Pachacuti. Tenemos también nosotros, como el compañero decía también, nosotros tenemos un régimen orgánico, tenemos una estructura orgánica, ¿ya? Esa estructura orgánica tiene también sus parámetros, sus lineamientos y la manera de administrar de manera horizontal, o sea, en la cual o sea, cualquier miembro de la dirigencia, pues, tenemos casi las mismas similitudes en cuanto a las actividades que todos tenemos que apuntar a un solo objetivo. Dentro del mismo movimiento Pachacuti, algo muy importante que a la juventud nos da, bueno, en mi caso, la experiencia mía es que hay también las escuelas de formación. Hablo de hace 10 años atrás, la escuela de formación Huiña y Pachacuti. Era una escuela de formación en donde nos daban talleres de capacitación, el tema de algo de la cultura, del liderazgo y también actividades culturales como la danza. En eso también teníamos intercambio de experiencias, el ir de un grupo a otro grupo, conocer otras experiencias, otras amistades. Entonces, ahí es cuando a una persona nace ese interés de que, qué lindo, o sea, me gusta la vestimenta. Y hablar de la vestimenta se habla de la cultura. Y hablar de la cultura también hablo de mi territorio. Al momento que yo hablo de que soy parte de un territorio y hasta puedo hablar de los problemas y las necesidades que tiene mi territorio. Y en base a eso, se va también llegando esa necesidad o ese interés en cuanto a la política pública y hasta para ser actores o partícipes de este campo de la política. Bueno, yo veo en cuanto al think tanks de nosotros, nos diferenciamos de que nosotros tenemos una conexión desde una conexión, pero partiendo de las acciones, partiendo ya a través de cualquier actividad que en verdad llegue a la base y nos despierte. Así, en caso de que no hubiese llegado un evento, una actividad en donde haya la participación del joven, en donde diga, qué chévere, me gustó esta danza, qué chévere. Entonces, si no hay ese impacto positivo, el despertar del joven, pero con la reacción en acción,
no hay, en especial en las comunidades rurales, no se puede también tener la participación de la juventud a la política. Entonces, la conexión en esto debería de ser directamente a acción, algo que reaccione, algo que despierte, algo que le llegue y algo que le impacte. Y eso tiene que ser de acuerdo también a la realidad. Tiene que ser, en estos casos, ahorita veo como de moda un poco anticultural el tema de, para los chicos en la juventud, el tema de músico, cantar, unos por el tema folclórico de la misma, el rescate del mismo, los conocimientos, sabidurías que nos están transmitiendo de generación en generación, y otro por el cambio tecnológico, el avance tecnológico también, a través de la misma promoción que nos dan en las redes, tenemos el cambio, esa expectativa de que nosotros también queremos cantar un rock, un ejemplo, ¿no? Entonces se les lleva y se les pone la música, pero cantada en nuestra cultura, en nuestro idioma. Tengo un ejemplo claro, ¿no? Chicos que cantan rock, pero en idioma quichua. Entonces, de esa manera es el despertar y hablar, dice, ahora sí, una vez que ya estamos en acción, también tratan de la cultura y luego saben, o sea, en qué panorama estamos metidos. No sé, espero de que este compartir haya servido o al menos haya topado este tema que estamos tratando. Más bien, si en caso de que no concuerdo, mil disculpas. La intención mía era solamente aportar lo poco de conocimiento, mi sentir, al menos en este tema de la política desde la perspectiva de la juventud, desde la base organizativa. Gracias, María. No, está bien alineado con lo que estamos conversando y nos trae también otra mirada. Lo que yo rescato un poco de tu comentario es que, bueno, hay que ser creativos en la forma en que se atraen a los jóvenes a la política, a la discusión de política pública, y tal vez esos puntos de entrada iniciales no tienen que ver, no son siempre ligados a la discusión técnica o de la política pública, sino pensando en otros tipos de actividades que los motiven, que los acerquen a estos espacios, y tal vez ahí sí se generan oportunidades a partir de conversar sobre las necesidades, de pensar, bueno, cómo eso lo transformamos en propuestas, en cuestiones que mi partido político puede tomar para proponer en la arena pública. Bien. Perdón, y no solo bueno, eso, creo ¿no? Además de, ¿no?, cuáles son las entradas a la conversación, a la discusión, María, hay métodos de investigación, ¿no?, que de hecho le prestan mucha atención a esa, ¿no?, a la parte a la experiencia misma de las personas, ¿no?, y a asegurarse que la investigación no se haga sobre los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes rurales, sino que se haga con los jóvenes rurales, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Entonces, hay muchos métodos de investigación que se pueden aplicar a eso, o sea, no hay que reinventar la rueda. Muchas veces no se hace porque, como te decía, ¿no?, los centros de pensamiento, los think tanks típicamente son urbanos, tienen una formación particular de métodos de investigación que no tiende a darle espacio a esos otros métodos de investigación, otras formas de aprender, ¿no? Pero la otra es también la comunicación, la forma en la que el centro se va a comunicar o la iniciativa de investigación se va a comunicar con sus públicos objetivos, ¿no? No necesariamente tiene que hacer a través de libros o documentos de trabajo o policy briefs, ¿no? Puede ser a través de expresiones culturales, puede ser a través de espacios de encuentro tradicionales, puede ser a través de la música, puede ser a través del teatro, puede ser a través de discusiones informales en radios locales o en radios nacionales. Muchos centros de investigación a nivel mundial tienen cuentas en TikTok, en Twitch, etcétera, y están haciendo un gran esfuerzo por comunicarse con los jóvenes, sobre todo, en el lenguaje y en los medios que los jóvenes quieren comunicarse. O sea, lo importante es que el mensaje se comunique. Entonces, está perfectamente bien que el think tank piense, bueno, cuál es la mejor manera de comunicarnos con ese público
con el que queremos tener una conversación, ¿no? Entonces, yo pienso que es perfecto, es una excelente contribución para que tengamos esto en mente a la hora de pensar ya más estratégicamente sobre qué queremos hacer, ¿no? En términos de fortalecer lo que ya tenemos o desarrollar nuevas iniciativas, ¿no? Tomen eso en cuenta. Y también tenía otra idea cortita que le quería compartir. En cuanto al movimiento Pachacuti, nosotros otra forma de comunicar en sí, cuál es, quiénes somos, ¿no? La forma de identificarnos ha sido también nuestro huipala, o sea, que representa los 7 colores. Entonces, es una manera de comunicar nosotros. Ahí está todo, los principios y la forma de identificarnos. Gracias, gracias María. Norma tiene mano levantada y creo que este puede ser nuestro último comentario antes de pasar al trabajo grupal. Adelante, Norma, y por favor, si nos podemos mantener breve, mucho mejor. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos. Sí, yo creo que todos los movimientos y partidos políticos somos diferentes, pero cada uno tenemos particularidades también. Pero a eso a mí me quedó así como claro, que la estructura se cambia mediante políticas públicas y no lo voy a dejar de pensar en eso. ¿Por qué? Porque nosotros como organización hemos trabajado mucho en diferentes temas, pero sí nos hace falta incluir algunos conocimientos académicos, digamos. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos en lo que son protección de páramos altoandinos con la finalidad de abastecer agua para las ciudades, para los poblados. Entonces, hemos creído hacer ordenanzas, pero ahí hemos visto estancados que no la hemos podido elevar hacia los gobiernos locales. Entonces, ahí hay muchas cosas que pensar, muchas estrategias para trabajar. Entonces, me queda muy claro de esto, de que al menos tenemos muchos elementos que nos van a permitir trabajar, pero sí nos hace falta conocimiento académico donde podamos analizar, donde podamos discutir y esa propuesta poderla pasar hacia los diferentes niveles de gobierno. Solamente eso quería acotar. Gracias, Norma. Me parece interesante lo que decís, porque si interpreto bien, vos te referís que, bueno, el movimiento Pachacutic tiene un conocimiento de las necesidades, una mirada sobre cómo en este caso proteger a los páramos, basado en un análisis y en un convencimiento de por qué eso es importante, pero por ahí donde están, donde necesitan un poco más de, necesitan fortalecer cómo dan forma y comunican las propuestas, por ejemplo. Que en eso los think tanks es un arte, ¿no? Es también una expertise, ¿no? Los think tanks no solo producen o piensan propuestas de política pública, sino que son muy creativos y tratan de buscar la forma más efectiva de comunicarla para incidir en los actores que finalmente toman decisiones, con lo cual sirven un poco también como puente, ¿no? Para conectar, bueno, las necesidades, las ideas, las opciones con los tomadores de decisiones a partir también de cómo comunican esas propuestas. Bien, bueno, muchas gracias a todos los que compartieron mensajes, los que se fueron llevando de la semana de la discusión. Esto los estamos capturando en el PowerPoint y lo vamos a compartir después. En el PowerPoint, para que podamos pasar ya al trabajo grupal, en el PowerPoint que vamos a compartir, van a encontrar otros mensajes claves que nosotros hemos capturado, pero creo que de una manera u otra los fuimos recorriendo todos en la conversación. No es necesario que nos detengamos, los pueden leer de ahí, pero también salen de las notas conceptuales. No hay nada que estén en estos dos slides, en estas dos diapositivas, que no estén en las notas conceptuales y en los videos. Así que los invitamos y les invitamos a darles una mirada luego. Tal vez
reforzar que el trabajo a la hora de pensar en un esquema, en un modelo para fortalecer el uso de evidencia en una organización, no solo hay que pensar en, bueno, cómo en torno a estas ideas, en torno a la investigación, sino también pensar en aspectos claves que tienen que ver con el liderazgo, la gobernanza, que también lo estamos conversando antes como método de otorgar credibilidad, quién va a conformar ese espacio, quién va a ser el equipo, cómo se van a comunicar las ideas, otra vez. Eso ya lo hemos conversado, y cómo se va a financiar. Son todos temas importantes que también hay que pensar, ¿no? No es, digamos, decir, bueno, quiero armar un think tank, quiero armar una escuela de formación, quiero armar un grupo de investigación. Bueno, es buenísima esa idea y ahora vamos a empezar pensando por ese lado, pero después va a haber que pensar, bueno, cómo efectivamente la llevamos adelante, qué necesitamos. Y muchas de estas cosas suelen ser necesarias para darle vida a esa idea. Bien, creo que lo que podemos hacer ahora es pasar a trabajar un poco en grupo, y antes de pasar al trabajo en grupo, que esta vez, como al igual que la vez anterior, va a ser en Idea Flip. Ahí Juan les compartió en el chat el link por si quieren ir ingresando. Esta vez, así como la vez pasada, el trabajo en grupo fue en torno al diagnóstico del uso de la evidencia en su organización a través de empezar a elaborar una matriz FODA, la cual ustedes terminaron de completar en el día de ayer, y de paso agradecemos a quienes nos comunicaron que ya lo hicieron. Creo que solo nos está faltando la confirmación de Creo, de que han terminado la matriz, así que apenas lo tengan, por favor, nos avisan. Así como la otra vez empezamos a pensar en el diagnóstico, esta vez queremos que la propuesta es que empiecen a pensar en qué les gustaría hacer, en base al diagnóstico, en base a lo que fueron escuchando, reflexionando estas 2 semanas, y vamos a seguir pensando la semana que viene, ¿qué les gustaría hacer? Y eso se materializa en lo que llamamos un plan de acción. La idea es que en el taller de aquí en adelante ustedes puedan pensar en un plan de acción que consiste de diversos componentes. Un componente de, bueno, pensar cuál es la contribución que se quiere hacer, pero otro componente de pensar cómo efectivamente se va a llevar adelante. En este primer trabajo grupal que les planteamos, queremos que piensen en 3 cuestiones. Un poco en qué tipo de organizaciones o iniciativas inspiran lo que ustedes querrían hacer para fortalecer el uso de evidencia en su organización. Ustedes compartieron una serie de organizaciones de las cuales les gustaría conocer más, aprender, que sirven como modelos. Pueden pensar en esas organizaciones y pueden pensar también en otras experiencias que fuimos discutiendo en la semana. Entonces, los invitamos primero a discutir qué organizaciones o iniciativas los inspiran, ¿no? Para poder pensar en una acción que fortalezca el uso de evidencia en sus organizaciones. Luego, un poco, que empiecen a pensar más concretamente en qué les gustaría que su partido o su organización sea reconocido en términos de uso de evidencia. ¿Cuál es la proyección que esperan alcanzar para su organización en el futuro en cuanto al uso de evidencia en política pública o en las propuestas? Ahora vamos a proveer algunos ejemplos. Y la tercera cuestión que le invitamos a pensar es más concretamente en la acción. Esto nosotros lo llamamos, a propósito de este plan de acción, en la misión. ¿Qué acción concreta quieren testear, proponer a referentes de su partido, experimentar en sus espacios de trabajo? No tiene que ser a nivel nacional, puede ser en el nivel, en la comunidad donde estén trabajando, en la ciudad en la que estén trabajando. ¿Qué les gustaría hacer que dé vida o empiece a contribuir a esa misión? Entonces, invitarlos a pensar en estos 3 elementos principales, un poco para que vean que hay mucho desde dónde aprender y que muchas de estas cuestiones las identificaron ustedes. En la evaluación diagnóstica que compartimos antes del inicio del taller, ustedes compartieron una serie de nombres de instituciones
que les parecería que pueden ser interesantes explorar, o que les interesa, o que conocen que hacen un buen trabajo en materia de uso de evidencia o de contribución con evidencia a la política pública. Y acá tenemos una diversidad de organizaciones internacionales o trabajando en países como Estados Unidos o en el Reino Unido, que están explícitamente asociadas a un partido, como el Instituto Republicano o el Instituto Democrático, que trabajan con los partidos. Tenemos la experiencia del Policy Exchange, que mencionaba el otro día Sebastián, como inspiración de Horizontal, que está asociada también al Partido Conservador británico, pero también, y sobre todo ustedes mencionaron mucho las organizaciones alemanas, ¿no? La Konrad Adenauer, la Friedrich Ebert, la Fundación Rosa Luxemburgo, que tiene, todas estas organizaciones tienen correlatos en muchos países latinoamericanos o sedes. Ahí también hay algo desde donde ustedes pueden inspirarse. La experiencia de las organizaciones alemanas es bien interesante, porque tienen un vínculo muy estrecho con sus partidos, ¿no? No necesariamente son think tanks o hacen investigación, pero sí generan puentes con la sociedad civil, con otras organizaciones de la sociedad, con otras organizaciones sin fines de lucro. Pero también mencionaron organizaciones como UNICEF o experiencias más latinoamericanas, no solo Faro, de lo cual tuvimos la oportunidad de aprender, sino también mencionaron el COMEXI mexicano, mencionaron el Centro de Estudios para el Desarrollo uruguayo, y además de la experiencia de pensar horizontal, también hay mucho por aprender y por pensar acerca de sus propias organizaciones que sus partidos tienen. No solo Ecuador Libre, sino también, por ejemplo, el Instituto Manuel Córdoba Galarza. Yo me permití también sumar algunas experiencias de Argentina para un poco ampliar esta mirada de que no solo los espacios más de centro derecha cuentan con esas instituciones. En Argentina tenemos institutos como el Patria, que es un espacio de diálogo, de formación, con una mirada más latinoamericanista, asociado al movimiento peronista, pero también tenemos experiencias más locales de think tanks como el CEMURO, que está ubicado en una provincia que es Santa Fe, donde el Partido Socialista es bien fuerte. Y tenemos otros institutos como el Moisés Levenson, más también de centro derecha, asociado a un partido que es la Unión Cívica Radical. Tenemos el Instituto Hannah Arendt, asociado a otro partido también hoy de la coalición Cambiemos. Quiero decir, hay experiencias diversas de las cuales aprender, y ustedes ahora, cuando vayan al trabajo grupal, pueden, si les interesa, buscar un poco más acerca de estas organizaciones. Y además de estos ejemplos que los pueden inspirar, les queríamos compartir un poco, para ayudarlos a pensar en esta visión y misión, algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden querer, y estos son solo ejemplos que no surgen directamente de ninguna institución, sino para inspirarlos un poco a ustedes, bueno, ustedes pueden pensar o que quieren lograr que su organización política esté basada en evidencia, ¿no? O sea una organización política basada en evidencia, como que incorpore mucho más la evidencia a su trabajo. Pueden querer que sea reconocida por sus cuadros técnicos. Pueden querer que incorpore más pluralidad en las voces y en los conocimientos con los cuales trabaja. Pueden tener una misión de fortalecer la democracia ecuatoriana con propuestas informadas por evidencia. Ahí es un poco que ustedes piensen cuál es la proyección futura que quieren lograr para su organización. Y en lo que tiene que ver con la misión, ahí ya es mucho más concreto lo que quieren hacer. Ustedes han mencionado algunos que quieren crear un think tank, otros han dicho, bueno, ya tenemos un think tank, queremos fortalecerlo, y en este curso estamos viendo muchos elementos que podrían ayudar a fortalecerlo, desde la comunicación, el liderazgo, la forma en que se hace investigación, etcétera. Pero no necesariamente el think tank, como decíamos, es el único acción posible. Tal vez quieren fortalecer o lanzar una escuela de formación política, tal vez quieren fortalecer el trabajo con otras organizaciones de la sociedad civil que están produciendo evidencia. O pueden querer hacer otras cosas un poco más acotadas, ¿no? Porque tal vez es muy ambicioso estas cuestiones que estamos conversando. Tal vez quieren
lanzar un ciclo de debate sobre desarrollo donde traigan expertos de diversas corrientes para discutir temas que le interesan al partido. Pueden organizar charlas con expertos, pueden pensar en una publicación, creo que si hay alguien que tiene el micrófono encendido, si quieren pensar, pueden pensar en una publicación insignia o sistemática de su organización donde se discutan temas de política pública, donde se incorporen diversos conocimientos y se los haga dialogar en torno a un formato más de revista o de publicación, un ciclo de videos. Pueden también querer fortalecer la comunicación en redes sociales o la comunicación en general de sus organizaciones y alimentarla más con datos, con evidencia, con experiencias, contando historias del territorio, etc. Esas son algunas ideas de cosas que ustedes podrían hacer, pero en verdad esto tiene que venir de ustedes, ¿no? Del diagnóstico que hicieron, de la necesidad que encuentran y de lo que creen que es posible hacer en el contexto en el que trabajan, pero también en su organización política. Entonces la propuesta ahora es ir a la idea flip. Yo voy también a mostrarles aquí. Pueden ver el idea flip, ¿verdad? ¿O siguen viendo el PowerPoint? No sé si se ve. Sí se ve. Sí. Excelente. Bueno, como verán, si me siguieron, tienen que... Ahora les vamos a dar un tiempo para trabajar en los primeros 3 componentes de este plan más amplio del cual vamos a conversar. Primero concéntrense en estos 3 componentes. ¿Qué los inspira? ¿Cuál es la visión que quieren lograr? ¿Y cuál es la misión, la acción concreta? Ahí tienen al costadito un poco más de guía sobre qué significa cada cuestión, cada componente, y tienen también más al costado, por si quieren moverse hacia ahí, un poco de los ejemplos que le presentamos en el PowerPoint. Y cada organización tiene su columna, entonces cada organización debe concentrarse en los 3 primeros cuadrantes de esta tabla, y bueno, pensar en qué les gustaría lograr. Me olvidé de mencionar el horizonte temporal. La idea es que ustedes puedan pensar en algo que puedan hacer de aquí a 6 meses. ¿Por qué planteamos 6 meses? Porque bueno, para que no se vaya mucho de las manos y que realmente puedan tener la posibilidad de implementarlo, ¿no? Bueno, que piensen lo que quieren hacer y que puedan llevarlo realmente a la práctica o ver, intentarlo en los próximos meses. La visión, por supuesto, es mucho más de largo plazo, pero la acción, piensen en algo que puedan hacer de aquí a 6 meses. ¿Alguna duda antes de empezar a trabajar en grupos? ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Bueno, igual Enrique, sí, tenemos unos 20 minutos en principio. Recuerden que siempre un primer paso, como con el FODA, ustedes empiezan a conversar y luego usamos este espacio para empezar a pensar en estas cuestiones y luego siguen también entre semana por su cuenta. Cuanto más puedan avanzar, mejor. Pero tenemos 20 minutos en principio para pensar en estos 3 componentes. Anímense a explorar las páginas web, si ya conocen páginas web, redes sociales de organizaciones que les interesen, mírenlas, vean qué los inspira. Y bueno, trabajen en estos 3 componentes. En los próximos 20 minutos, Enrique y yo vamos a ir pasando por los grupos y nos vemos al regreso. La segunda parte de esto va a ser seguir continuando con los otros cuadrantes de este plan. Bien, eso es todo. Juan, podemos armar los grupos. Ahí ya les está Juan enviando la invitación. Sí. Y ahí seguimos conversando. Pueden usar la función de los post-its. Pueden tomar post-its de la barra horizontal e ir pegando lo que van conversando en estos cuadrantes. Hola colegas, ahí van volviendo de a poquito. Ahí se nos van sumando todos.
Creo que ya tenemos a casi todos aquí en el plenario, ¿verdad? No, todavía nos faltan un par de colegas. Tenemos a los colegas de PCC, de Creo, de ID. Nos falta casi todo el grupo de Pachacutic, ¿verdad? Ahí se nos van sumando. Bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de regreso. Esperamos que esta primera conversación en torno a lo que les gustaría hacer para fortalecer el uso de evidencia en sus organizaciones haya sido interesante, fructífera. Por supuesto es un primer paso y requiere más conversaciones, y para eso luego le vamos a comentar cómo seguimos. Bien, ustedes pensaron en tres cuestiones: inspiración, ¿qué los inspira? Donde tuvieron alguna ayuda de algunas cuestiones algunas organizaciones que habían señalado ustedes, pero que también habían surgido en la semana. Y veo que al menos el grupo de PCC incorporó otras, que me parece muy, muy interesante que hayan sumado otras organizaciones, por ejemplo, la Unión de Partidos Latinoamericanos y la Cantera. Pero en este breve espacio que tenemos antes de ir al corte, un corte de 5 minutos para seguir trabajando luego, quisiera que un poco miremos juntos qué está pensando cada organización. Por ejemplo, qué contribución, qué acción están pensando que podrían implementar las distintas organizaciones. Por ejemplo, los colegas de Izquierda Democrática acá sugieren o tienen interés en crear una unidad de investigación dentro de un instituto con el cual el partido ya cuenta, que es el Instituto Manuel Córdoba Galarza. Eso es algo que nosotros les sugeríamos. No es necesario que piensen en algo totalmente nuevo, que por ahí es muy ambicioso, sino que puedan trabajar con lo que ya existen, ¿no? Que son las cosas que ustedes identificaron también en el diagnóstico. En principio es una idea que es muy interesante. Tal vez después los colegas pueden contarnos un poco más después del corte cómo le están pensando, ¿no? Y también esto lo vamos a ir trabajando individualmente con cada organización en el proceso de mentoreo. Ahora los colegas de PCC, acá pusieron 3 acciones. No sé si hay alguna que se inclinen más por una que con otra, pero tenemos de generar espacios de debate con la sociedad, hasta cerrar convenios de cooperación con diferentes entidades internacionales, y llevar conocimientos, oportunidades y experiencias a las zonas rurales. Bien, tal vez creo que, bueno, si bien un poco se relacionan, por ejemplo, la de generar espacios de debate con la sociedad y la de trabajar con los conocimientos, oportunidades y experiencias en zonas rurales, están un poco, digamos, pueden tener puntos en común. La cuestión de la cooperación con otras instituciones internacionales también es interesante. Sería bueno que se inclinen por una y trabajen en torno a eso. Una cosa una reacción que me genera el de llevar conocimientos, oportunidades y experiencias en las zonas rurales, creo que es importante pensar que no solo se trata de llevar, ¿no? Como de llevar lo propio, sino también de escuchar, dialogar e integrar el conocimiento que existe en esas zonas, ¿no? Digamos, no alejarnos tanto. Mateo, tal vez querés explicar un poquito más que... Sí, justamente, bueno, todas estas acciones van de la mano con la idea que tenemos, con la visión que tenemos justamente de fortalecer la escuela de formación política, porque obviamente creo que para que todos quienes aspiramos a futuro ocupar un cargo en servicio público, debemos formarnos en distintas áreas y ámbitos. Solamente la idea central es fortalecer esta escuela de formación política justamente con una primera fase, generando convenios de cooperación con instituciones internacionales, por ejemplo, Grupo Faro, la CAS, UPLA, etcétera, que tienen estos conocimientos y experiencias de diferentes tipos de países, para justamente este know-how
darle la oportunidad a personas que quieren y tienen esa aspiración, y pues esto sea como una especie de transmisión de conocimientos. Quienes se capaciten tal vez en estas primeras ediciones de la escuela, ese conocimiento lo trasladan, por ejemplo, a alguien que sea de Cotopaxi, y lo traslada luego a su provincia, a su grupo de trabajo, y ese conocimiento se va llevando. Justamente también algo que decíamos, hay que llevar conocimientos a zonas rurales, lo enfocamos mucho en el tema de que a veces, lastimosamente, las personas que viven en las zonas rurales, por tema de conectividad, no tienen acceso, por este caso, a este tipo de capacitaciones. Hemos visto que por pandemia muchos chicos, muchos niños y jóvenes no pudieron terminar el año lectivo, entonces justamente ver de qué manera les podemos dar esas facilidades para que sigan creciendo, se sigan preparando, y que a futuro pues, ellos sean quienes propongan ideas para que este tipo de problemáticas se puedan solucionar en sus comunidades. No, excelente, gracias por la aclaración. Creo que es interesante porque me queda claro que por ahí la acción más concreta es fortalecer la escuela de formación política, que a propósito no sé si tiene un nombre o una página o una red social, así como por ahí la tienen Manuel Córdoba Galarza o el Ecuador Libre, lo pueden compartir si quieren, pero está bueno que ustedes están empezando como en fases para fortalecer, ¿no? En pasos, y eso es algo que se les va a pedir que vuelquen en el plan de acción, en la parte de implementación. Ahora ya vamos a hablar un poquito de eso. Gracias, Mateo. Los colegas de Pachacutic también tienen un interés en fortalecer espacios ya existentes como las asambleas comunitarias y la escuela de formación. Por lo que voy notando, en las tres ideas hasta ahora todavía están, y es normal, y en esta instancia están un poco amplias, ¿no? Están como, bueno, todavía en los próximos pasos, a la vuelta del corte, van a tener que trabajar un poco más en aterrizar concretamente esa acción y también definir un poco qué significa por fortalecer, ¿no? ¿Qué cosa quieren fortalecer? ¿Qué aspecto y cómo sobre todo? Si no, es como muy, muy amplio, ¿no? Y dice poco de lo que se va a hacer concretamente. Y tenemos por último a los colegas de Creo que dicen, han pensado en formar a toda la estructura por medio de la academia. Y ahí veo que agregan otro. Okay, creo que este post-it verde tiene que ver más con la misión, a lo que aspiran, digamos, tener la estructura más grande de jóvenes activos en nivel política nacional. Entonces creo que estaría bueno, si ese es su interés, que piensen en alguna acción destinada a atraer jóvenes. Y creo que necesita un poco más de desarrollo, de pensamiento, esta idea de formar a toda la estructura por medio de la academia. ¿Qué significaría formarlos por medio de la academia? Traer o académicos a hablar sobre ciertas temáticas. Creo que hay que darle un poco más de forma a eso. Creo que teníamos una mano levantada y tal vez es el último comentario antes de ir al corte. Kevin. Kevin, ¿vos querías comentar algo? No, no te alzaba la mano. Perdón. Ok, perdón. Bueno, esperamos que esta primera conversación en torno a lo que les gustaría hacer haya sido útil. Ahora proponemos ir a un corte de 5 minutos para que puedan o hacerse un café o hacer lo que tengan que hacer ahí en sus espacios. De repente respirar, relajarse un poco. Y volvemos y seguimos trabajando sobre el plan y dándole un poco más de forma a estas acciones. Y después le vamos a contar un poco más cómo seguimos. No se preocupen si en esta sesión de hoy no se van con una idea acabada del plan de lo que quieren hacer y de cómo lo van a hacer. Tenemos instancias para seguir conversando y ahora se las vamos a compartir para darle forma a estos planes. Así que bueno, 5 minutos de descanso y nos vemos y 41 y 42, depende de lo que digan sus relojes. ¿Bien? Gracias, Juan. A ver, yo pienso que una de las cosas más difíciles a la hora de pensar en el desarrollo de un think tank de cualquier tipo, ¿no? Es tener clara cuál es la visión que tienen para
el mundo que quieren afectar o el contexto que quieren afectar. O sea, qué impacto, finalmente eso es lo que es la visión, ¿no? Qué impacto quisieran poder lograr, idealmente, en un futuro utópico casi. Y definir qué es lo que va a hacer el think tank o la iniciativa para contribuir a esa visión, porque es muy poco probable que puedan hacerlo todo, ¿no? Entonces, este ya es un ejercicio difícil de acotar el campo de acción de la organización, del programa, de la iniciativa, ¿no? O sea, ¿qué parte? La misión es eso, ¿no? Es ¿qué forma vas a contribuir a alcanzar esa visión? Esto es difícil, digo, porque a veces cuando uno prepara la visión, ¿no? Mezclan muchos conceptos, cuando uno habla de la misión, quieren venderlo todo, ¿no? Hay una expresión que es mission creep, ¿no? Que la vamos ampliando la misión, vamos metiendo componentes, porque pensamos, sí, ¿por qué no hacemos eso también, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso también? En algunos casos ustedes han notado, por ejemplo, hay una parte de la misión tiene que ver con generar evidencia para informar decisiones, pero hay otra parte de la misión que tiene que ver con formar cuadros, con formar capacidades. Y si bien estas son perfectamente compatibles, cada una va a requerir recursos distintos, ¿no? Va a requerir personas trabajando en el programa o en el think tank o en la iniciativa con habilidades distintas, con experiencias distintas. Entonces, mientras más componentes de la misión metamos, más difícil se hace, ¿no? Un esfuerzo mayor. Entonces, está bueno pensar en etapas, está bueno pensar en la posibilidad de cubrir parte de la misión a través de alianzas, ¿no? No lo hace el think tank todo, sino que tiene una alianza con otra organización que puede cumplir ese rol, etcétera, etcétera. Una primera reacción. Pero de la misión y la visión se va a desprender un poco el resto, lo que está en el idea flip. Y un poco de eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a intentar aterrizar esta discusión de misión y visión al resto de los componentes de este plan, de esta estrategia. Voy a compartirlo acá porque aquí lo vamos a... Están viendo mi idea flip, me parece, ¿no? Sí. Entonces, lo que les vamos a pedir ahora es que nuevamente en los grupos tomen en cuenta esta conversación que han tenido para pensar en la parte del diseño de la organización, del programa, del proyecto, de la iniciativa o de la alianza, digamos, la forma en la que ustedes la vayan viendo. Hemos dividido esto en estas secciones. Primero el modelo. O sea, el modelo básicamente va a describir el modelo. Por ejemplo, esto puede ser pues, un think tank independiente, ¿no? Puede ser un programa con la función del think tank al interior de la estructura partidaria. Podría ser vamos a hacer esto a través de alianzas, ¿no? No vamos a tener nada interno ni nada propio, sino que vamos a establecer alianzas con otras organizaciones, con think tanks existentes, con universidades, etc. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el modelo por el que van a optar? Con pocas palabras, una forma de describir hacia dónde están apuntando, ¿no? La segunda categoría tiene que ver con liderazgo. Esto es fundamental. Los centros de pensamiento nuevos, sobre todo, o los que pasan por un proceso de reforma, requieren de liderazgo, o sea, requieren que alguien se compre el pleito, se compre la iniciativa, porque no es una cosa fácil de desarrollar y de armar, ¿no? Hay que armar equipos, hay que desarrollar un plan de trabajo, hay que a veces capturar recursos para poder trabajar. Hablábamos antes, ¿no? Hay que desarrollar Víctor, tú hablas de la credibilidad, la legitimidad, todo esto toma tiempo, requiere liderazgos. ¿Quién va a liderar? ¿Quién les parece que debiera liderar? Puede ser, si tienen nombre y apellido, perfecto. Si tienen una función, un cargo, un perfil, ahí es donde lo podemos poner. Por ejemplo, podrían decir, bueno, va a tener que ser una persona, un líder dentro de las juventudes del partido, o tiene que ser un
uno o una investigadora de trayectoria reconocida que además sea partidaria, ¿no? O sea, le pedimos no necesariamente nombre y apellido, pero sí el perfil o los perfiles de quienes creen que necesitan incorporar a ese componente de liderazgo de la organización. La tercera categoría tiene que ver con la gobernanza. A la gobernanza nos referimos a, la manera más sencilla de ver esto es, si quieres, el directorio. ¿Quiénes son las personas o qué tipos de espacios van a existir que velen por la estrategia de largo plazo de esta iniciativa, de esta organización o de esta alianza, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un directorio compuesto de miembros del partido nada más, o podría ser un directorio compuesto por personalidades mixtas, ¿no? Algunos miembros del partido, otros independientes, académicos, políticos, empresarios, representantes de la sociedad civil. Digamos, una gobernanza sencilla, nosotros siempre recomendaríamos en este caso, ¿no? Ese es un tema que podríamos ver después, digamos, de todos, porque hay poco tiempo, ¿no? De todos esos creo que ese es un tema que podríamos, si no lo tienen claro, que lo podríamos discutir cuando entremos a la parte del mentoreo. El equipo, ¿no? ¿Quiénes creen que se involucrarían en este trabajo? ¿Quiénes serían las personas que llevarían a cabo la implementación de este plan que estamos diseñando? Va a ser un grupo de personas dentro del partido, se va a tener que contratar gente de afuera, se va a hacer en alianza. ¿Cómo se les reclutaría, ¿no? ¿Cómo se captaría a estas personas para que trabajen en esta función particular? ¿Cómo se va a vincular? Esto va a tener esta línea de vinculación con la organización política va a estar muy vinculada, vale la redundancia, con el modelo, ¿no? ¿Cómo se va a vincular esta iniciativa con la organización política en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes podrían decir, no sé si la organización política tiene convenciones anuales donde se plantean las propuestas, ¿no?, del partido. Por ejemplo, el think tank podría ser quien desarrolle la agenda. Cuando se hace el plan de gobierno en cada dirección, el think tank podría ser quien desarrolle o quien coordine esos planes de gobierno. O el think tank podría organizar paneles o eventos o charlas, o inclusive participar de alguna otra actividad que el movimiento político haya desarrollado. O sea, pensar en qué formas podrían asegurar que exista una clara vinculación entre esta función del think tank y el resto de la organización política, ¿no? Pueden ser ejemplos sueltos, ideas que ustedes vayan poniendo. Comunicación, o sea, lo principal acá, más que los canales que podrían discutir en esta sesión, yo creo que lo principal es definir quiénes son los públicos objetivos de esta iniciativa. O sea, y pónganlo como en orden, ¿no? El primer público objetivo, no sé, los líderes del partido, o el primer público objetivo, la juventud rural, o el primer público objetivo, los medios, u otros partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Porque tampoco hay que menospreciar eso, ¿no? El think tank también puede plantearse como objetivo incidir sobre otros, no solamente sobre el partido mismo, ¿no? Entonces, está bueno pensar, ¿a quién nos vamos a dirigir? ¿A quién se va a dirigir esta iniciativa principalmente? Y lo último es, bueno, ¿cómo se va a financiar esto, ¿no? ¿Qué ideas, no, de qué fuentes principalmente? ¿De dónde podrían venir los recursos para un equipo, para actividades de comunicación, para actividades de investigación, para actividades para discusión interna, externa, para la gobernanza, etcétera, ¿no? O sea, ¿de dónde podrían venir los recursos? Digamos, una línea del presupuesto del partido, vendrían de donaciones de personas u organizaciones que apoyan al partido y que podrían también apoyar a esa organización, vendrá de la cooperación internacional, las fundaciones alemanas, por ejemplo, financian ese tipo de cosas. ¿Qué se les ocurre a ustedes podría llegar acá, ¿no? Y Leandro, creo que no estamos haciendo implementación y monitoreo ahora, ¿no es cierto? No, eso ya va a quedar para después el trabajo en la semana. Y bueno, tan solo reforzar de lo que dice Enrique que tal vez no todos estos aspectos del diseño apliquen a la idea que ustedes tienen. Exacto. Prioricen aquello que, bueno, no solo donde enfatizó Enrique que sería más importante pensar ahora, sino también aquellos que aplican a lo que ustedes quieren hacer, ¿verdad? Y bueno, lleguen hasta donde lleguen, sí.
Exacto, eso es. Dos cosas que quería decir, ¿no? Lleguen hasta donde lleguen. Bueno, tres cosas. Primero, prioricen, ¿no? O sea, puede que le quieran dedicar más tiempo a la parte del modelo, puede que le quieran dedicar más tiempo al liderazgo o a los recursos financieros, porque tienen más claro lo demás, ¿no? Entonces, usen este momento que están juntos para discutir lo que les parece más importante discutir. Segundo, lleguen a donde lleguen, o sea, no tienen que llenar todos los cuadrados, no tienen que llenar, tampoco tienen que llenar cada cuadrado al detalle, basta con una o dos ideas, si es que les parece. Y tercero, esto no es lineal, no es que si ustedes escriben algo en modelo, ponen, bueno, vamos a hacer, trabajar esto a través de alianzas, y van bajando, van a ir llenando los cuadrados de manera lineal. Puede que a medida que vayan bajando en los cuadrados, digan, se les ocurran cosas, o hagan sugerencias que los obligan a regresar a otros cuadrantes y cambiarlo, ¿no? Puede que a la hora de hablar de, no sé, vinculación con la organización política, se les ocurren formas de vincularse con la organización política y dicen, pero entonces esto no describe el modelo que hemos presentado arriba. Bueno, regresan al modelo, a la sección modelo, y la cambian un poco, ¿no? Entonces, no es lineal, lleguen con lo que lleguen, porque todavía hay espacio, hay tiempo y momentos para seguir trabajándolo, y usen este tiempo para priorizar lo que les parece más importante, dado todo lo que hemos ido discutiendo y lo que han leído y lo que han visto, que les parece más importante para este ejercicio. ¿Ok? Entonces, Bien. nuevamente, los vamos a mandar en los grupos, cada uno agarra su columna, organícense un poco para trabajar esto, como de priorizar, avanzar lo que se pueda, y no tomarlo como un ejercicio lineal. Pueden ir y venir, ¿no? Regresar sobre lo que ya han trabajado. ¿Cuánto tiempo Bien, disponemos para esto? Tenemos 20 minutos. 20 minutos también, ¿no? ¿Alguna Eh, pregunta antes de lanzarnos? No veo si no, nada, ¿no? mientras Juan nos manda los grupos, yo solo... Esperamos que haya sido una segunda ronda fructífera de diálogo. Estoy sorprendido con la agilidad y la facilidad que han tenido para usar la idea Flip como herramienta. Es muy satisfactorio y aparte lo lindo que se ve ahora toda esta tabla cuando empieza a tomar color, ¿no? Con los post-it, así que no, felicitarlos por eso. Y vemos a simple vista que han logrado avanzar o pensar en torno a los distintos elementos del diseño de la acción. Esperamos que ello haya ayudado a aterrizar un poco esta idea que ustedes tienen, que discutieron en la primera parte. Tal vez les haya ayudado a volver sobre ella, repensarla y ajustarla, ¿por qué no? No tenemos tiempo ahora de ir a través de los distintos componentes porque son muchos y realmente queremos enfatizar un poco lo que viene para que se vaya con claridad sobre cómo sigue el taller y cómo siguen ustedes trabajando en este plan de acción. Pero no sé si le quiero dar la palabra a uno o dos voluntarios que quieran hacer alguna pregunta o alguna reacción de cómo fue trabajar en el plan, tal vez alguna duda que ayude al resto también nada, ahí tenemos a Víctor. Adelante, Víctor. Hola, bueno, sí, como nosotros habíamos planteado hacerlo como parte del instituto, que es algo que ya tenemos, solo me surgen dos dudas. Déjenme ver en la parte de la vinculación o del modelo. El Instituto Manuel Córdoba Galarza es un instituto independiente al partido como tal, tiene su propio directorio. Entonces nosotros estamos planteando que el modelo sería vinculado al instituto, pero independiente a la organización política, con el objetivo de entregar esa credibilidad. Y la situación en el liderazgo, yo no sé si malinterpreté, pero o sea, nosotros tenemos que pensar ya en el liderazgo, en el perfil de la persona que va a estar a cargo en nuestro caso, de esta ala de investigación. Y ya tiene que ser
pensado desde sus credenciales personales y nos decía, si es posible, con nombre y apellido. Nos detuvimos ahí un poco porque no sabemos cómo no generar un contrapeso político a los liderazgos que ya tengamos dentro del partido. Es una buena pregunta y es una inquietud que digamos, que es bienvenida. Por un lado, en cuanto al modelo, no solo tienen que pensar en si va a ser, cómo se va a vincular con el partido, sino también si un poco apuntaba a esto de si, bueno, si ven la pregunta al lado del cuadrante, dice, ¿se necesita una estructura, modelo organizacional? Es decir, ¿quieren crear algo nuevo? En este caso, no, es como, bueno, en cierto punto sí, es un grupo de investigación. No necesariamente tiene que ver, puede ser parte de la discusión del modelo, esto de cuán vinculado están al partido, cómo, pero no necesariamente tienen que discutir eso solamente. Igual se entiende la idea, vinculado al instituto como un grupo de investigación. Creo que hay que definir un poco qué es vinculado, ¿no? Si es dentro del instituto, si es externo, y si es externo, qué sentido tiene seguir abriendo espacios. La idea es eso, que sea dentro del instituto, por eso Ok. precisamente no... Pero independiente de la organización política. Se entiende como el instituto, digamos, que también es independiente. Y en cuanto a la pregunta por el liderazgo, tal vez un poco prematuro, pero creo que sí, como enfatizaba Enrique, sería bueno que empiecen a pensar quiénes van a liderar o quién va a liderar ese grupo de investigación que quieren crear. Y ahí puede ser una diversidad de personas. Pueden ser personas del partido, referentes que tengan un background o una formación técnica y que se quiera embarcar en esto, que pueda dedicarle, porque esto es importante que la persona o las personas que se involucren, que le puedan dedicar tiempo, o pueden ser jóvenes como ustedes, que tengan la voluntad, el empuje, la capacidad también y los requerimientos más de tipo de investigación, o los que se necesiten, no necesariamente el líder tiene que ser un investigador, o pueden ser también perfiles externos que traigan de la academia o de otras, de la sociedad civil, pero creo que en algún punto la experiencia suele sugerir que tiene que haber cierta afinidad ideológica con el partido, ¿no? Difícilmente la izquierda democrática quiera que su grupo de investigación esté liderado por alguien que no comparta los valores del espacio y viceversa, ¿no? Creo que eso es importante. Así que tiene tiempo para ir pensándolo, ahora vamos a decir los próximos pasos. ¿Alguien más que quiera compartir alguna reacción? Si no, me voy a los próximos pasos. Bien. Quiero compartirles un poco cómo seguimos trabajando. Voy a compartir, tenemos una pregunta en el chat. Ahí Juan compartió en el chat dos links que son muy importantes para continuar de aquí en más. Y ahora les voy a explicar más qué hay en cada uno. Bueno, el primer paso tiene que ver con, todos me avisaron que ya terminaron su FODA. Creo que todavía falta la confirmación de Creo, si me pueden confirmar luego por correo o ahora por chat. Excelente, porque quisiera mirarlos y darles un poco de retroalimentación. También pensando en estas primeras ideas de acción que ustedes pensaron, me gustaría ver me gusta cómo se vinculan con ese diagnóstico. El segundo próximo paso tiene que ver con continuar trabajando en este plan de acción. Ustedes hoy, como les dijimos, empezaron a pensar en algunos componentes de este plan, en esta actividad en Idea Flip, pero ahora lo que les vamos a pedir es que vuelquen estos elementos que los que ustedes están pensando, empezaron a pensar, en una plantilla específica que hemos diseñado, que es una plantilla de PowerPoint, que ahora voy a compartir también, y que van a encontrar en uno de los links que Juan le pasó, en el primero. Déjenme mostrarles. En este link, a ver. Hemos creado dentro de... Un segundo, por favor.
Si ustedes están familiarizados con la plataforma del curso, verán que hemos agregado un nuevo módulo que es el módulo del ejercicio 2, donde se explica un poco más en detalle qué es el plan de acción y cuál es la consigna específica que tienen que realizar y que entregar. Hemos incluido, aquí verán que hay una plantilla para la elaboración del plan de acción, que es una plantilla de PowerPoint, donde les pedimos que estos elementos en los que ustedes han empezado a pensar los vuelquen ahí. Básicamente es como si les dice en una consigna, un profesor o profesora le dicen, tienen que entregar este examen en este formato. Bueno, nosotros le pedimos que entreguen su plan de acción en este formato, que me imagino están viendo ahora en la pantalla, si no me dicen, por favor, me aclaran. Es un PowerPoint que tiene un índice, que van a ver que son los componentes del plan, tiene un espacio para insertar el nombre de su organización y una imagen con su logo. Y después tienen que poner muy brevemente algunas ideas del diagnóstico que vienen del FODA, su visión y misión, y empezar a ya volcar ideas sobre los elementos que empezaron a discutir en esta segunda parte sobre el diseño, el modelo, el liderazgo, la gobernanza. Esta plantilla está armada de una manera que ustedes solamente la van a tener que editar con el texto específico que ustedes quieran insertar en los distintos componentes. Sin embargo, no solo tienen que empezar a que volcar lo que trabajaron el día de hoy, sino también un elemento o un componente de implementación. Bueno, ¿cuáles son las actividades o los pasos que tienen que dar para llegar a dar forma a esa acción, a esa contribución que quieren hacer? Lo pueden ir pensando, como les decíamos, en un horizonte temporal de 6 meses y pueden ir diciendo bien. El primer paso es, por ejemplo, encontrar el liderazgo. Si volvemos al ejemplo de la izquierda democrática y de su duda sobre el liderazgo. Lo primero que tenemos que hacer, supongamos, tal vez no sea lo primero, pero como ejemplo, tenemos que encontrar a quién lidere esto. Bueno, entonces, de aquí a un mes o de aquí a 2 meses, vamos a hacer una convocatoria. Armar unos términos de referencia o vamos a tener a sondear a posibles personas que lideren. Luego de eso vamos a discutir con el directorio del instituto algunas ideas sobre cómo hacer este grupo de investigación. Luego vamos a incorporar a personal o a reclutar a personal para que trabaje. Luego vamos a pensar una agenda de investigación y queremos de acá a 6 meses tener 2 investigaciones concretas, 2 estudios, 2 temas que son prioritarios para la organización política. Por ejemplo, estoy inventando, pero la idea es aterrizar un poco en actividades concretas y horizontes temporales lo que quieren hacer. Y por último, les pedimos que piensen 3 indicadores de cómo van a saber si van por buen camino, ¿no? Es decir, bueno, para tal instancia tenemos que tener un líder que lidere esta acción, ¿no? Una lideresa. Para tal instancia tenemos que tener la aprobación del Consejo Directivo. Pensar un poco qué tienen que ir dándose y qué les va a indicar que van por buen camino. Entonces, este PowerPoint lo encuentran en el link a la plataforma que Juan les pasó. Y eso tienen que entregarlo en 2 instancias. La primera parte la tienen que volcar en este PowerPoint y mandárnosla por correo día 14 de julio, o sea, de aquí a 4 días, hasta donde lleguen siempre. La segunda parte, la implementación y monitoreo, la tienen que agregar y compartir ya el borrador completo para el 18 de julio. O sea, tienen una semana, 8 días para trabajar en este primer borrador del plan. Y destaco que es un primer borrador porque, ya conectando con el tercer próximo paso, vamos a tener una instancia que llamamos encuentro de mentoreo, donde cada organización va a poder discutir con los facilitadores directamente, un espacio para cada organización en sí misma, ¿no? Con las demás, para discutir un poco el borrador del plan y afinarlo, refinarlo. Nosotros les vamos a compartir ideas, por ahí comentar
pedir más clarificación, sugerirle, apuntarles otras experiencias que los pueden inspirar, tratar de conectar mejor los componentes. Por eso es importante que para el 18 de julio ustedes nos entreguen un primer borrador hasta donde lleguen, porque estos encuentros de mentoreo van a tener lugar entre el 19 y el 22 de julio. En esa semana, de lunes a jueves, nos vamos a encontrar, según su disponibilidad, ustedes pueden sugerir cuándo encontrarnos. En el mismo link que Juan les pasó y que es la descripción del módulo, van a encontrar una planilla de Excel, que la voy a abrir para que ustedes la puedan ver, me dicen que si la pueden ver, donde hay una especie de cronograma o de espacios libres para concertar su encuentro de mentoreo. Entonces, en cualquiera de estas instancias, de estos horarios que a ustedes les quede bien entre esos 4 días, ponen el nombre de su organización. Es muy posible que por los horarios que estamos manejando no todos puedan participar de cada organización, pero basta que estén los que puedan para que podamos tener un diálogo entre la organización y los facilitadores sobre su plan. Entonces, les invitamos a revisar el Excel para incluir a la brevedad posible el nombre de su organización en el espacio en que puedan conversar en la semana del 19 y 22 de julio. Si además quieren conversar antes, la semana que viene, por ejemplo, nos lo dicen, nos mandan un correo y nos hacemos el espacio. Entonces, volvemos a los próximos pasos. Luego de haber hecho la primera entrega del borrador y tener el encuentro de mentoreo, les vamos a pedir que entreguen el plan de acción, la versión final, en el formato de PowerPoint, el 26 de julio. ¿Por qué es importante que lo hagan el 26 de julio? Porque el 2 de agosto tenemos el evento de cierre. La idea es que en el evento de cierre ustedes puedan presentar alguna parte del plan. Entonces es importante que sea el 26 de julio. Una cosa que quiero destacar, y ya voy a ir cerrando para no pasarnos mucho, es que la semana que viene, y pensando en estas entregas intermedias del 14, del 18, y en el encuentro de mentoreo, y de cara a la entrega final del plan, es importante que ustedes piensen en cómo pueden incluir a sus contrapartes y a los mentores. Ellos también son personas que los van a poder guiar, ayudar, pensar a conectar su idea con el partido, con lo cual inclúyanlos si pueden y si están disponibles en sus conversaciones. Les recomendamos que encuentren espacios para juntarse ustedes como equipo y que inviten y sumen a esas contrapartes y mentores para que también los puedan ayudar a pensar. Nosotros les vamos a mandar un correo con todo esto porque sabemos que hay mucha información para digerir y vamos a copiar a los mentores para que estén al tanto también. Bien, eso en lo que refiere al plan de acción. También quisiera destacar que si ustedes logran juntarse en la semana, en algún momento, la semana siguiente o la otra, los colegas del Grupo Faro, Juan y Camila, también están disponibles para juntarse con ustedes y orientarlos. El encuentro de mentoreo sí va a ser directamente con los facilitadores de Think Tanks, pero los colegas del Grupo Faro están disponibles y gustosos de juntarse con ustedes en las veces que lo necesiten. Eso en lo que refiere al plan de acción. Más detalles, si quieren, si esto ha sido mucho, lo vamos a mandar por correo, pero también les recuerdo que pueden encontrarlo bien detallado y bien claro en el módulo del ejercicio número 2. Ahí tienen todas las instancias del plan, todas las fechas, todo bien detallado, la plantilla, más información sobre los componentes, como estarán viendo, qué se entiende por cada uno, qué deben pensar e incluir en cada uno. Y la última cuestión que quisiera recordarles es que el martes y miércoles de esta semana tenemos conversaciones con oradores, las dos últimas, el martes con un colega de Argentina, el miércoles con una ex vicepresidenta del Perú, entre otros puestos jerárquicos, con lo cual no se lo pierdan y recuerden quiénes son las organizaciones que deben tomar notas de los mensajes clave en esta oportunidad. El martes Creo y el miércoles Pachacutic. Esto ha sido todo de nuestra parte por hoy. Va a seguir a esto un correo electrónico con más detalle, pero los invitamos a mirar los links que Juan les acaba de compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar. Si no,
podemos ir dando cierre a la sesión. También Juan, Quique, no sé si quieren agregar algo a todo esto. De mi parte solamente les vamos también a hacer algunos recordatorios al chat y les vamos a enviar también los links para que ustedes los tengan a la mano, no solo en el correo, sino puedan revisarlos en algún momento libre. Quieren ingresar a la plataforma, lo pueden hacer de manera inmediata también desde el celular. Y recordarles que esta semana nosotros, tanto Camila como yo, vamos a acompañarles si es que necesitan, quieren revisar algo, quieren revisar el ejercicio que hicimos hoy, quieren mejorarlo. Con todo gusto, estamos abiertos, tienen nuestros contactos, vamos a seguirles acompañando en este proceso y continuemos aprovechando estos espacios tan interesantes y tan productivos. Si no hay preguntas, de nuevo agradecerles su participación en el día de hoy. Ha sido el último encuentro así grupal que tenemos para trabajar en grupo. El martes y el miércoles nos volvemos a ver con la sesión con los oradores, pero de nuestra parte agradecerles mucho su compromiso y decirles que estamos muy, muy contentos por cómo se ha dado la participación hasta ahora y el compromiso y la proactividad que han mostrado ante todo, y les invitamos a hacer el último esfuerzo en esta elaboración del plan, porque es lo que va a terminar de dar cierre a todo lo que hemos conversado en estas semanas, ¿no? Así que bueno, los canales de comunicación están abiertos. Si tienen inquietudes nos escriben, pero los invitamos a leer estos materiales que les compartimos porque ahí van a encontrar más información. Dicho esto, de nuestra parte, desearles un buen sábado, un buen fin de semana, y nos reencontramos de nuevo el martes. Gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias. Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta Luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Pasen bien. Hasta luego, gracias. Buen fin de semana. Gracias.